Qué bien, hoy día fue presentado en el Congreso por el ministro de Economía el presupuesto nacional, el presupuesto de la República para el próximo año, que como sabemos tiene un incremento, entiendo, del 13% en términos nominales respecto al presupuesto de este año. Una cantidad que, digamos, de alguna manera llama la atención. Estamos con Juan Carlos Seguren, congresista de la Alianza por el Gran Cambio, quien es vicepresidente además del Congreso, y un analista permanente de los temas presupuestales para conversar acerca de este asunto. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Buenas noches. Bueno, lo primero, hablemos brevemente acerca de la concepción general, los supuestos de este presupuesto que supone un incremento del 13%, ¿no? Claro. En términos nominales, parece una cantidad... suena estupendo, ¿no? Suena estupendo que de un año a otro tengamos un crecimiento de 13.5, que en términos reales es 10, descontando la inflación, pero 10 sigue siendo muy significativo, en especial en un escenario tan turbulento como se presenta el 2013. Claro. Y ahí es tal vez uno de los ángulos de nuestra preocupación. Tenemos Europa, donde Italia, Francia, España, Portugal, Grecia, prácticamente marcan ya un escenario de recesión, claro. Estados Unidos con un crecimiento de 1.7 el último trimestre. China, que hace tiempo dejó de estar en 2 dígitos y en la última medición está entre 7 y 8%. Entonces tenemos un mundo recesado. ¿Cómo nos está afectando ello a nosotros? En primer lugar, tenemos una caída a abril de 11.5% de las exportaciones, disminución de los precios de los minerales, que es un importantísimo rubro nuestro de exportación, un mercado que se recesa también para nuestra agroexportación, y por otro... las agroexportaciones están creciendo, Están creciendo, pero al tener nuestros destinos, o sea, yo te estoy un poquito proyectando un poco, ¿no? Lo que puede pasar en el futuro. Lo que puede pasar en el futuro, y un tipo de cambio que está en caída. El presupuesto establece un tipo de cambio, o estima un tipo de cambio promedio para el próximo año de 2.64. Y ya está por debajo de eso. Y ya estamos en 2.59. Sí, pues, ¿no? Un poco raro, salvo que se cambie la política monetaria. Sí, entonces ahí hay algunas dudas. Y está estimando también un crecimiento de 6%, del 6%, 6%. ¿no? Ojalá que se pueda dar, ¿no? Por ejemplo, yo creo que si se da, va a ser estupendo, ¿no? Por este escenario externo. O en todo caso habría que profundizar reformas y acelerar inversiones, ¿no? Para que se pueda dar, y lo que vemos es mucha parálisis, en fin, obstáculos, problemas. Y entrando un poco ahí, entonces si tenemos este escenario medio complicado, ¿cómo sustentamos los ingresos suficientes? El presupuesto se financia principalmente en el orden del 69% por recursos ordinarios. ¿Cuáles son los recursos ordinarios? Son básicamente los tributarios. Ese es el gran componente de ingresos que llevan al gasto presupuestal. ¿Y cuál es el estimado? Un tema que también hemos criticado el día de hoy, de presión tributaria. Subir de 15.7 a 16, o sea, un 0.3. Creo que ahí sí es muy conservador el Ejecutivo, teniendo en cuenta que le hemos aprobado facultades legislativas en materia tributaria, y por otro lado le hemos dado todas las condiciones a la SUNAT, desde remuneraciones, reestructuración, cambio de campo. O sea, el Congreso le ha dado todo para fortalecer a la SUNAT, y sin embargo un incremento de 0.3 no es proporcional con las fortalezas que se le ha concedido a la SUNAT. Bueno, es que hay quienes dicen que algunas empresas podrían inhibirse de invertir ante estos cambios producidos precisamente en la legislación tributaria. Pero la presión tributaria no es en cuántos millones recaudas, sino cuánto de tu PBI recaudas, ¿no? O sea, puede bajar, pero la presión tributaria es un porcentaje del total. PBI, claro. O sea, el PBI puede subir o bajar, pero ¿qué porcentaje significa tu recaudación? No, claro, pero de todos modos el porcentaje tiende a bajar cuando baja cuando hay recesión, ¿no? Cuando hay crecimiento aumenta el porcentaje. Bueno, y otro de los aspectos, ya un poquito aterrizando más, que ha llamado la atención, el presupuesto en conjunto, como lo dijimos, ha crecido o va a crecer 13,5, sin embargo, en 2 sectores que son especialmente sensibles, y creo en especial en esta coyuntura, que es educación, que está entrando en huelga mañana, y salud, que está en huelga
ya hace cerca de un mes, y el presupuesto de educación sube 7.4% versus el promedio 13.5%, y más grave, el presupuesto del Ministerio de Salud disminuye en 4.6%. Pero eso no, lo que dice la presentación del ministro Castilla es todo lo contrario. Quizás se está refiriendo al ministerio. Ministerio. Ah, no, pues, pero educación y salud no están en los ministerios, están en las regiones. Es decir, Bueno, el presupuesto de educación no es el presupuesto del Ministerio de Educación. No. El presupuesto del Ministerio de Educación es una parte ya relativamente pequeña del presupuesto del gasto en educación en el país. Estamos hablando del total. O sea, educación se paga las remuneraciones en las regiones, claro, pero sale... ese presupuesto está en el gobierno nacional. No, está en las regiones. No, para que veas, el presupuesto es 5.000. ¿Cuánto apostamos? 5.891 millones. No, es mucho mayor, pues. El presupuesto de educación, eso es el Ministerio de Educación. Ministerio el gasto de educación es por lo menos el 20% del presupuesto que está por encima de ¿cuántos? 115.000 millones de soles va a ser el presupuesto más o menos. O sea que estamos hablando de un presupuesto de más de 20.000 millones de soles en educación. Jaime, el sector educación, ahora voy al sector educación si quieres. Ya. El presupuesto del 2012 ha sido 15.277 millones. El 2013 va a ser 18.732. 16.712. Bueno, pero yo tengo acá, a ver si podemos ponerla, pero que hay un problema de data entonces, porque tengo la presentación del propio ministro de Economía, entonces no sé si tenemos el primer cuadro. ¿Alguna posibilidad de esta diferencia? Dice 18.732 millones, a eso me refería yo, es decir, ese es el porcentaje, y el incremento sería de 14.5 en relación al... Todo está en la filmina que ha presentado hoy día el ministro. La diferencia entre esta data más esta que puede tener un componente adicional, que es el fondo que está en este fondo de contingencia, que todavía no está exactamente determinado, que es para el incremento de remuneraciones en el marco de la nueva ley si se aprueba. O sea, ahí hay un fondo. Ahí podría estar eso. Pero acá estamos comparando pía con pía, presupuesto inicial versus presupuesto inicial, y ahí el incremento es menor que el promedio. Ahí tenemos, por ejemplo, eso es lo que está en la filmina que presentó el ministro. Educación, cultura, 18.732 millones. La diferencia es de 2.300, se supone un incremento de 14.5% en términos nominales. Y salud, el incremento es 19% en términos nominales, 19%. O sea que sí hay un... Mira. De hecho están dándole un montón de plata al tema del cáncer, creo, es decir, es un incremento como el 500%. Acá estamos hablando de los pliegos presupuestales. ¿Qué pasa con el monto para el cáncer, que es muy significativo? Está en el fondo de contingencia también. Pero ¿qué cosa es este seguro que se va a implementar para el cáncer? Es un proyecto nuevo, ¿correcto? Que tiene un presupuesto que está en el fondo de contingencia. Pero si nos olvidamos del fondo del cáncer, salud como salud no tiene un incremento. O sea, si comparamos lo del año pasado, las partidas del año pasado con las partidas de este año con las partidas del próximo año, hay un decremento de 4.6. Si le incorporamos los 600 o 800 millones del seguro que están en el fondo de contingencia, sí tienes este efecto. Pero ya es en otras partidas. O sea, lo que tenemos que hacer es comparar los servicios de salud que tenemos hoy, ¿no? Y ahí hay una disminución presupuestal. Ajá. Y algo similar sucede en lo que es las regiones. Las regiones tienen un incremento de 18.8%, es decir, más que el presupuesto, que el crecimiento promedio nacional, que es 13.5%. Tema que es importante y hay que saludarlo. Es un efecto de seguir descentralizando el gasto y la inversión. Ya. Sin embargo, preocupa a algunas regiones que están muy por debajo de este promedio. Y justamente están en el sur, tema que particularmente tenemos especial interés como arequipeño. El presupuesto del gobierno regional de Puno es de 10.47.
El de Tacna, 11.2. ¿Qué es ese porcentaje? ¿Qué cosa es? La variación, el incremento. El incremento. El de Arequipa es de 9.3. Entonces Tacna, Moquegua, Puno y Arequipa tienen un incremento prácticamente la mitad que el promedio nacional. ¿No? Bueno, no, más de la mitad, ¿no? 9%. Bueno, no, es que el promedio nacional es 18.8. Ah, en el caso de los gobiernos regionales. Así es. Ya. ¿No? Y estas regiones en el del sur, que se suponía iban a tener un especial interés. Pero ahí no está considerado el canon. Está considerado el canon. ¿Sí? Está considerado el canon, e incluso estos presupuestos en estas regiones probablemente sea menor, porque este está con un estimado de canon, pero ya es obvio que el canon va a bajar significativamente, ¿no? Por los precios internacionales. Por los precios internacionales va a haber una caída del canon entre 30 y 40%. Ahora, están incrementando el gasto en los programas sociales, ¿no? De una manera más o menos apreciable. Programas sociales tienen un incremento de 53%, ¿no? Ajá. Tema que nos parece bien. Está pasando de 2.522 millones a 3.559. Entonces es un incremento importante, significativo, y en eso yo creo que hay consenso en tanto y en cuanto no haya las filtraciones Sí, pues, ni los destapes que hemos tenido hace algunos días, que no hay que satanizarlos, ¿no? Porque habría realidad, que ver si eso está respondiendo al análisis del presupuesto por resultados, es decir, si se ha analizado los resultados. Va a estar en el presupuesto por resultados, pero el tema de filtraciones es un tema de fiscalización, claro, de control y monitoreo permanente, ¿no? Por ejemplo, el otro día, las filtraciones en los programas tradicionales, no estos, no sé, los tradicionales que son un vaso de leche, comedores populares, no están sobre incluso en el Servicio Integral de Salud, están alrededor del 50%, es decir, 50% de los beneficiarios no deberían ser beneficiarios. Claro, pues no están en la línea de pobreza. No están en la línea de pobreza, Sí. Entonces eso es un regalo, pues eso es una filtración tremenda, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, pero ya es un tema de gestión, ¿no? Como concepto, como política de gobierno coherente, que con el discurso, llamémosles, de campaña, de fortalecer programas sociales y focalizar recursos en los sectores más deprimidos, está bien. Ahora, ya la gestión es lo que tienen que demostrar que son capaces de hacerlo con mayor eficiencia, ¿no? Porque en lo que va del año, esta gestión no ha sido buena no solo por las filtraciones, sino por el nivel de ejecución. Claro. O sea, la ejecución de los programas sociales al 30 de agosto está en promedio de 40-45%. O sea, lo presupuestado para programas sociales no se va a invertir o a ejecutar este año, como tampoco el presupuesto de inversión total, que a la fecha, al 31 de agosto, el total está en 35.1%. Ahora, lo que habría que ver es si el Estado, el gobierno, en el presupuesto del próximo año está fortaleciendo precisamente eso, la capacidad de gestión, es decir, la contratación de cuadros que permitan llevar adelante la reforma del Estado, el mejoramiento de la gestión, de la ejecución de los proyectos, porque la aplicación real misma del presupuesto por resultados, que no es fácil de aplicar, no sé si realmente está funcionando o no. Se habla de la nueva ley de servicio civil, que también supone un incremento para todos los que se formalizan. Y meritocracia, esperemos. Y meritocracia, ¿no? Todo eso requiere una administración que es mucho más difícil que lo que hay ahora. Entonces, el ministro ha anunciado que en esta legislatura va a remitir el proyecto de servicio civil. Ojalá, es una reforma estupenda, claro, que si la plantea y se juega el gobierno, claro, va a tener el mismo respaldo político que en su momento, en el periodo anterior, se tuvo con la carrera magisterial. Bueno, y hablando de la carrera magisterial, también eso va a requerir de una capacidad de gestión que el ministerio no tiene, para si quieren meter a todos dentro de la carrera magisterial. El problema es la capacitación, ¿no? De un volumen tan grande de administración, porque hay que evaluar. Capacitación va con evaluación, que es bien complejo. La evaluación, que es una evaluación que además ahora la quieren hacer más compleja, una evaluación de desempeño. Es todo un asunto ya mucho más sofisticado. Sí. El ministerio no tiene esa capacidad, entonces se necesitaría. Pero ahí van a tener que tercerizar, que es lo lógico, que es lo inteligente, ¿no? O sea, ahí si pretende el ministerio
hacer esa labor, tengamos por seguro que va a fracasar. Acá tenemos que incorporar terceros, universidades públicas y privadas en el sistema. Claro, pero también habría que tercerizar la misma administración, quizás de todo, de las evaluaciones, de los concursos, hay que tener, ni siquiera hay en el Ministerio de Educación una base informática que permita saber las hojas de servicios de los maestros, no hay información básica, ni siquiera para poder trabajar. Pero la ley famosa que se ha presentado al Congreso, ¿se va a aprobar más o menos rápidamente o no se va a aprobar? Porque ahora, claro, la de SUTEP comienza en teoría mañana una huelga para montarse en algo que ya está dado, porque ya los aumentos se sabe que se van a dar como parte de la aprobación de esta ley. Entonces es importante la aprobación de la ley, o por lo menos un gesto de las bancadas en el sentido de que la ley se va a debatir y se va a mejorar, pero se va a aprobar. Claro, mira, la vocación es aprobar en tanto y en cuanto se garantice los preceptos meritocráticos, ¿no? Evaluación permanente, perdón, en el orden correspondiente, capacitación permanente, evaluación permanente, pago diferenciado en función de logros, logro de objetivos. Si ese que es la parte fundamental se garantiza, yo creo que la ley se va a aprobar. Y dos, el otro tema que acabamos de conversar, la administración de la carrera. Si lo va a pretender hacer el propio ministerio, va a ser un fracaso. Acá tenemos que tener la convicción de que este tema se va a tener que tomar los servicios de terceros, creo yo, el más indicado por el volumen y la geografía, porque es a lo ancho y largo de todo el país, deberían ser las universidades públicas y privadas. De acuerdo. Bien, Juan Carlos Seguren, muchas gracias. Pues vamos a estar atentos, vamos a ver, vamos a analizar, seguir analizando este tema en los próximos días. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Fue el segundo vicepresidente del Congreso. Vamos a una pausa, regresamos ahora con el doctor Iván Lanegra, viceministro de Interculturalidad, para ver cómo se va a aplicar o se está empezando a aplicar ya la ley de consulta previa en un caso piloto que es el de Iquitos, entiendo, Loreto, con motivo de la explotación de un lote petrolero. Regresamos.